Quiero darles la bienvenida. Saben que el Señor nos ha llamado a ser discípulos, a ir y buscar esa persona que necesita de la palabra de Dios. Esa es la gran comisión que tenemos todos. ¿Cuántos dicen amén a esa gran comisión? ¿Cuántos lo creen? Que debemos hacer el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24. Éxodo, capítulo 20, versículo 24. Amén. Dice: hágame un altar de tierra y ofrézcame sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. ¿Cuántos dicen amén? El título de la enseñanza de hoy es aferrado al altar hasta que vencer. Diga conmigo, aferrado al altar hasta que yo venza. ¿Cuántos lo pueden creer? Hoy estaremos entonces hablando del tema de qué es un altar. Y aunque Dios es omnipresente y está en todo lugar, nos pide encontrarse con nosotros en el altar. En el pasaje anterior, me gustó leerlo en lo que es la Nueva Traducción, la Biblia de las Américas. Me gustó esta traducción porque dice: Dios pidió a su pueblo, hazme un altar, lugar donde yo determine. Me gustó esta versión porque dice que es el lugar donde el Todopoderoso lo determine. No es donde yo lo voy a determinar, es donde Él quiere que sea ese altar. Y dice allí, ¿verdad? Allí recuerden mi nombre. ¿Para qué era el altar? Para recordar el nombre de Dios. Y allí me voy a presentar a ustedes y los voy a bendecir. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que cuando vamos al altar Dios nos bendice? Cuando tú deseas encontrarte con alguien especial, buscas el mejor lugar. Cuando yo estaba de novia con mi esposo, tenemos 21 años de casado, hace poquito. Y yo me acuerdo que cuando él vivía en Punto Fijo, en aquella época yo vivía en Valencia. Imagínense ustedes las horas que este hombre viajaba para ir a verme. Y como era un día especial, yo decía, no, yo me tengo que alisar ese pelo bien alisado. Me iba y me compraba el vestido más bonito que yo consiguiera. Pero yo sabía algo, que él venía con una liquidación de su trabajo. Así que yo esperaba que no me llevara a la calle del hambre. Yo esperaba que me llevara a un buen restaurante, que yo pudiera pedir algo rico. Y así ha sido. Durante estos 21 años, él, tan bello mi amor, siempre pues me ha llevado a esos sitios hermosos y lo seguimos y seguimos haciéndolo. Y Dios nos ha bendecido. Y yo comparaba esto con tener un altar con Dios. El tener, ¿verdad?, una relación con Dios, usted no la puede tener en cualquier sitio. Usted va a elegir el mejor lugar para el Señor. Usted va a elegir el mejor sitio de su casa. Yo tengo un mueble y allí me voy ante el altar. Yo he creado ese mueble. Yo le digo, tú eres mi altar. Y allí yo me arrodillo. En ese mueble están mis lágrimas. En ese mueble están palabras proféticas. En ese mueble se ha desatado el fuego, porque he buscado allí. Y quiero también compararle, yo tengo un gato también. A mí no me gustan mucho los animalitos, porque hay que cuidarlos, no tengo mucho tiempo. Pero tengo un gatito, me llegó, no lo busqué.
Y cuando él llegó a mi casa, pues al principio yo le cerraba la puerta, la ventana, pues se me metía por la ventana. Y yo decía, usted afuera, usted aquí en mi casa no. Pero el gatico fue conquistando mi corazón. Y ya de la ventana pasó para la sala. Y ya el sinvergüenza a veces se me mete para el cuarto. Y yo para afuera. Pero lo tremendo de esto es que mi gato, yo le traje hasta una almohada de Bogotá. Mírense cómo me tiene. Le compré un tazón con cara de gato. Yo digo, si mi gato tiene hasta un cojín, que son de esos de para gato, no es cualquier cojín, porque Dios no tiene un altar en tu casa, porque Dios no tiene un lugar especial, porque no has construido ese sitio, porque no has edificado un lugar y tú le digas, Señor, no es cualquier lugar, es el sitio donde me voy a encontrar contigo. Es el sitio donde yo he elegido, Señor, para derramar mis lágrimas. Es un sitio especial. No es cualquier lugar. No es que de repente me acordé, no he orado aquí, me monté en el autobús, en el taxi y empiezo a... No, porque eso quiere decir que tú no tienes un lugar especial para Él. Desde el principio, Dios instruyó al hombre de cómo acercarse a Él. Y la palabra altar significa lugar de sacrificio. Es el lugar donde el hombre y Dios se juntan. Es el lugar donde Dios le enseña al hombre cómo adorarlo. Hace tiempo mi esposo trabajaba fuera del país. Y él estaba en un hotel y en la habitación había muchos hombres. Y él decía, yo no puedo olvidar el altar. Yo tengo que construir un altar. Yo no puedo salir a mi trabajo a trabajar y creer que Dios simplemente me tiene que bendecir porque me tiene que bendecir. Y él me contaba que sus amigos, él no los podía despertar, ellos no eran cristianos, no entendían lo que es un altar. Y él se encerraba en el baño, tenía que hacerlo allí. Pero aún allí, él me decía, yo no me olvido del Todopoderoso. Aún allí en el baño, tal vez a ti te toca en la sala, en el patio, pero tú dices, aquí estoy construyendo un altar. Cuando yo me levanto de ese mueble, yo le digo, dentro de pocas horas te vuelvo a ver, espérame. Y así ha sido, me llama. Esta mañana yo acostumbro a despertarme, coloco mi despertador. Ayer estuve en una actividad de encuentro y de veras que llegué muy cansada a mi casa. Me dolían los pies, estaba agotada, tenía que orar, estudiar para hoy. Y yo le digo al Señor, no, voy a descansar, Señor. A las 4 de la mañana ya estaba despierto. A las 4 de la mañana me estaba diciendo, hey, hay una cita importante, te estoy esperando en el altar. ¿Qué podía decir yo? Bueno, Señor, yo podía sacar la justificación. Ayer te estuve sirviendo. Ayer tuve que orar por mucha gente. Yo estoy cansada. Déjame dormir un ratico más. No. Él te está tocando a la puerta y te está llamando. Él te está diciendo, levántate a levantar ese altar. Y yo le digo al Señor, y le dije, sí, Señor, yo me voy a levantar. Porque aquí en el altar es donde voy a conseguir tu bendición. Allí me voy a aferrar. Y recuerdo que me tomaba de aquel altar esta mañana. Mi garganta estaba muy bendecida. Llegué, me dolía la garganta. Y yo le dije al Señor, yo voy a predicar. Porque tú vas delante de mí, porque tu sangre me cubre, porque tu sangre está sobre mis cuerdas vocales. Y me acuerdo que allí me arrodillé y yo le digo, ningún malestar de gripe, nada, Señor, con mi garganta. Aquí me tienen hablando bien fuerte. Yo allí me agarré, allí esta mañana me agarraba del altar por ustedes. Allí en ese altar me agarraba por mi familia. Y yo le decía, Señor, no te quiero soltar. No quiero soltar ese altar. Ayer cuando estábamos en el encuentro,
Y le decíamos a los hermanos, no se suelten. Y era como que no queríamos terminar, porque se levantó esa oración que tú dices, no me quiero soltar, quiero agarrarme de allí, de tu altar. El altar es el sitio donde recurrían los hombres y las mujeres de Dios cuando estaban siendo perseguidos, cuando sus vidas estaban en peligro, porque era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y la mayoría de veces en aquellos altares se manifestaba a través del fuego. Venía el fuego sobre ese altar. Así que podríamos decir que el altar, diga conmigo, es el lugar de protección. El altar es el lugar de sanidad, el lugar de liberación. Es el altar. Es por eso que encontramos varios pasajes donde Dios nos indica, edifícame un altar. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Elías, todos recibieron hazme un altar. Creo que hoy Dios te está hablando. Creo que Dios hoy te está indicando. ¿Será acaso que tu altar está en ruina? ¿Será acaso, sabe qué tiene poder? Cuando usted empieza a levantar un altar familiar. Cuando usted se reúne con sus hijos, cuando usted comparte la palabra con ellos en ese altar, cuando usted empieza a enseñarles a cómo adorar al Todopoderoso, donde allí las lágrimas ¿saben cuáles son mis recuerdos de mi abuela? En el altar. Yo me acuerdo que yo me despertaba y yo le escuchaba el murmullo. Pero enseguida empezaba Antonio, Juancho, fulanita, fulanito. Y yo decía, ¿qué hace mi abuela? Estaba en el altar. Ella ya no podía caminar, pero ella decía, aún me aferro al altar por mis hijos. Aún me aferro, nos nombraba a cada uno de sus nietos. Aún se aferraba al altar. Quiere decir que no hay condición para que usted levante un altar en su hogar, para que usted levante un altar con su familia. ¿Qué le hacían a los niños israelitas? Le decían, deben enseñarle la palabra. Va a pasar la palabra de generación en generación. Se le enseñaba lo que era el altar. Y si vamos a hablar de altar, y estudiando, yo dije, no podemos dejar de pasar un altar importante. Y usted se lo encuentra allí en Éxodo capítulo 27, a partir del versículo 1. Allí usted se consigue el altar de bronce, el altar del holocausto, el altar del sacrificio. Cuando Moisés recibe las instrucciones de levantar el tabernáculo, lo primero, cuando usted entraba, lo primero que se veía era este altar. Era lo que estaba en la puerta. Y usted no podía, el tabernáculo se dividía en 3 áreas. Y usted no podía llegar al lugar santísimo si usted no pasaba por ese altar. Usted tenía que pasar obligatoriamente por ese altar. Pero lo tremendo de este altar es que tenía 4 cuernos en sus extremos. Llegaba el sacerdote cuando iban a ofrecer la ofrenda, ese sacrificio, y lo colocaban sobre ese altar. Él tomaba sus dedos, tomaba de esa sangre y era rociada sobre aquellos 4 cuernos. El pueblo de Israel usaba los cuernos de animales de diversas maneras. Los llenaban de aceite y iban y ungían. Los usaron como trompetas, el chofar. El pastor tiene un chofar aquí en su oficina. Es como una trompeta. Es un cuerno grande. Y cuando era usado en Jericó, lo usaron para que cayeran esos muros. Los cuernos, ¿qué significa la palabra cuerno? Significa poder.
Cuando usted le quita el cuerno a un animal, cierto que a veces hay que quitarlo porque si no él puede herir. Allí hay poder. Es el poder que ellos tienen, con eso ellos se defienden. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que ya no necesitamos de un sacrificio, de un corderito, de un animal. Es que todo esto era el símbolo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no tienes por qué llevar tal vez la gallina, el chivo, la ovejita, llevan hasta palomas, ¿cierto? Los llevan a los altares a sacrificarlo. Déjeme decirle, si usted ha hecho esas prácticas, está anulado. El Cordero lo anuló. Porque Jesucristo murió por nosotros. Ya no necesitas de hacer esos sacrificios. Ya no necesitas de llevar ese animal. Él lo hizo todo. La sangre de Cristo cayó sobre nosotros y nos ha redimido. Me ha justificado, diga conmigo. Él me ha santificado y me ha perdonado. Eso ha hecho el Señor por nosotros. Dice que tomarse de los cuernos del altar, y eso lo puedes leer en Éxodo 21, era una forma de decir: estoy protegido. Los fugitivos corrían a ese altar. Ellos se tomaban de ese cuerno porque era símbolo de que iba a haber una protección sobre ellos. Y cuando usted lee el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, del 50 al 51, ahí tiene una historia. Adonías, hijo de David. Adonías empezó a conspirar. Él dijo: yo tengo todos los derechos de ser el rey, porque va a ser Salomón. Y él hizo una gran fiesta. Invitó allí a muchas personas. Y cuando llegó la noticia a Adonías, mientras estaba en su gran fiesta, le dijo: ya David ha ungido a Salomón como rey. No sigas tu fiesta. Dice que ellos salieron corriendo, cada quien salió a esconderse. ¿Y para dónde agarró Adonías? Adonías agarró al templo. ¿Y saben de dónde se agarró? De los cuernos. De los cuernos, del altar se agarró. Dice, y le voy a leer el versículo 50, capítulo 1, dice: Adonías, temeroso de Salomón, fue y se agarró de los cuernos del altar. Entonces le dijeron a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón, y se aferra a los cuernos del altar. Que el rey Salomón, miren lo que le mandó a decir Adonías: que el rey Salomón me jure hoy que no me va a matar. Se agarró de los cuernos. Alguien que había conspirado. Pero sabe, él sabía, él conocía que había una ley, que si él se agarraba de los cuernos, no lo podían herir. Si él se agarraba de los cuernos, el rey tenía que decir: está bien, te voy a perdonar. Y así lo hizo Salomón. Salomón le dijo: está bien, yo te voy a perdonar, sal. Y él salió. Pero ¿sabe qué es lo tremendo cuando construimos los altares? Usted sale de aquí fogoso, usted sale de aquí y dice: sí, voy a construir mi altar, me voy a parar más temprano. Y comienza el primer día, el segundo, ya el tercero, hubo un desperfecto en la alarma. Ya el tercero, me olvidé. Ya hasta ahí llegó la emoción. Y eso le pasó a Adonías. Él corrió la primera vez al altar, pero volvió a conspirar contra el rey. Volvió a levantar ese polvorín y decía: es que yo me lo merezco. Es que yo merezco ser el rey. ¿Y qué pasó? Perdió la vida. En el diccionario la palabra sacrificio significa algo consagrado, algo ofrecido a Dios. El altar es el que te va a ayudar y te va a sostener. Pero ya no necesitamos entonces esos sacrificios. ¿Quién es el que se tiene que presentar ante ese altar?
Lo tienes allí en Romano. Anote, Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Quién se tiene que presentar en ese altar? Diga, yo. Soy yo la que tiene que presentarse. Esa fue mi decisión esta madrugada. Yo tenía dos decisiones. Yo le decía al Señor, o me quedo durmiendo y me paro más tarde, o me paro a buscar tu presencia. Me paro a buscar tu bendición. Decidí la primera. Le digo, no, yo me voy a levantar. Yo me voy a sostener de ese altar. Yo me voy a levantar. Y desde que descubrí, desde que estoy leyendo y me lo repito, Romanos 12:1, soy ese sacrificio vivo. Diga conmigo, yo soy ese sacrificio vivo que se va a presentar ante el altar, Señor. ¿Y qué significa esto? Que usted se presente como sacrificio vivo. Porque tenemos que morir a la carne. ¿Qué me decía mi carne? Quédate durmiendo. Es justo que duermas un poquito más. Trabajaste mucho. La carne te empieza a decir, es que los pies te duelen. Mejor descansa. ¿Qué te dice tus emociones? ¿Qué te dice? Pero sabe, allí en el altar hay que morir. Allí es donde usted va a cambiar su carácter, sus emociones. La mayoría de veces queremos cambiar nuestras emociones. Señor, renuévame. Señor, transforma. Señor, mira estas emociones, que yo soy tan melancólico. Señor. No se crea, el colérico también y a los sanguíneos también le pasa, ¿cierto? Que se quedan tal vez en el letargo, dormidos, y necesita como que hay que un despertar. En el altar te vas a despertar. En el altar tu carácter es transformado. Dios te hizo como Él quería que tú fueras, pero allí eres transformado. Allí cuando tú te agarras de ese altar, el altar es el que te va a ayudar a sostener la bendición de Dios. La bendición que Dios te ha otorgado, porque donde no existe un altar, no puede existir una vida espiritual. No me hable usted de que usted tiene una vida espiritual si usted no tiene un altar. Es falso. El altar no solamente tiene que ser porque usted venga todos los domingos. Es que usted tiene que buscar esa intimidad, esa comunión, ese lugar especial donde te vas a encontrar con tu amado. Hay que buscarlo. Donde no hay altar, estarás en el mismo abismo de donde te sacó Dios. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué limpió Dios? ¿Qué restauró Dios? Si el altar está quebrado, anulado, tu familia va a correr el mismo abismo. Muchas veces decimos, Señor, es que se han levantado los conflictos. Señor, es que sigo teniendo problemas, dificultades, contiendas. Revisa tu altar. Ve, ¿cómo estará tu altar? ¿Será que tu altar tiene las lágrimas? ¿Será que tu altar tiene allí sembradas las promesas? ¿Será que en tu altar está esa palabra profética, esa palabra que estás declarando sobre tus hijos, sobre tu esposo? ¿Será que está allí? ¿Será que allí está con lo que se está abriendo las puertas que están cerradas? ¿Qué es lo que pasa? Que nos aferramos a altares equivocados. Oseas 8:11 dice, por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se han convertido. Cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, yo recordé algo, de que mi padre, aquí había un encuentro, y yo estaba sentada en la última fila, y mi padre estaba por aquí, el pastor Moisés.
Y yo me acuerdo que en ese encuentro empezaron a orar, a quebrantar, a quitar todo techo. Oiga bien, techos. Y en ese momento que yo cierro mis ojos, yo me vi sobre un altar, era una bebé. Y yo sí sabía, porque ya a mí me lo habían contado, que a mí me habían llevado a un altar. Me habían colocado sobre un altar. Pero era muy niña. ¿Cómo iba a recordarlo? Era una bebé. De meses me llevaron. Y cuando yo veo aquella visión, yo me vi sobre unos cojines rojos. Y empezaron a colocar pétalos rojos sobre mí. Y aquella persona empezó a decir sobre mí como una oración. Y en ese momento hubo una voz interior que me dijo: hoy hay rompimiento. Hoy se quebranta ese altar donde te habían llevado. Lo tremendo es que cuando yo me reúno con mi papá en su oficina, yo le cuento lo que a mí me pasó. Le digo: papá, cuando estaba orando la pastora, yo me vi en un altar. Lo que rodeaba era muy oscuro. Y le describo lo que yo vi. Y me dijo: ¿sabes? Cuando yo estaba allí, Dios me hizo recordar que le pidiera perdón porque yo te había llevado a un altar. En el mismo momento, mientras yo estaba siendo libre allí atrás. Él era Rosacruz. Y los Rosacruces hacen ritos, llevan a sus hijos a los altares. Te visten de rojo, me colocaron unas ropas como especiales. Y allí vino esas palabras. Y allí entendía: Señor, he caminado. Aunque yo no lo tomé, aunque yo no lo decidí, mis padres me habían llevado a ese altar. No era mi decisión, pero Dios me estaba indicando: has caminado en altares equivocados y hoy tiene que venir rompimiento. Porque cuando tu vida ha estado en un altar equivocado, ¿cuál puede ser ese altar? Tal vez tu esposo, tal vez ídolos. Hay hogares cristianos que tienen altares escondidos aún. Aún lo tienen, no lo toque, me da miedo, no lo puedo tocar, me puede venir algo. Es que se va a desatar una maldición si yo lo toco. Si yo saco ese ídolo, si yo saco esas velas de aquí. Aún hay cristianos que tienen altares. Aún hay cristianos que no han roto, porque eso el Señor me lo llevaba mucho. Que han pasado por circunstancias como las que yo pasé. Fueron llevados a altares y no han roto con esa maldición. Cuando eso sucede en su vida, cuando hay un altar equivocado en tu vida, viene un techo sobre ti. Y tú tratas y tú dices: ¿pero por qué? ¿Por qué no recibo la bendición? ¿Por qué como que la intuición, esa intuición espiritual no viene sobre mí? Hay un techo. Cuesta recibir la palabra, cuesta mantenerse, porque hay que sacar los ídolos, hay que anular esos pactos. Mi padre lo hizo allí. Él le decía: Señor, perdóname, porque yo la llevé a un altar, porque yo lo permití. Yo allí estaba quebrantando el techo. El pueblo de Israel se volvió necio. Ellos multiplicaban sus altares para pecar. Siguieron las mismas costumbres de las naciones que Dios había expulsado. Levantaron dos toros de oro. Ellos levantaron a Baal. Adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban todo lo que ellos se les imaginaban. Si iban a los lugares altos, allí colocaban un altar. Pero ¿qué nos dice hoy Dios? Construye el altar, pero el altar que me adore a mí. Que hoy se ha destruido esos altares en sus hogares. No le tenga temor. Ya la
las maldiciones han sido canceladas allí en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a estar orando para que sea quebrantado toda mentira que el enemigo ha traído. Toda mentira de temor sobre esos altares falsos. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer se aferra al altar? ¿Qué significa esa palabra? Significa asirse, agarrarse, sujetarse con fuerza. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, agarrarnos con fuerza. Cuando usted se agarra con fuerza, si usted se agarra de ese altar, yo le aseguro que venga lo que venga, que trate de sacarte la mano suelta, no lo vas a obtener, no vas a obtener la respuesta, no vas a obtener la sanidad. Usted va a decir, suéltame tú porque yo sigo agarrando el altar. Yo estoy adherida a este altar. Yo estoy adherido a este altar. Cuando usted pase aquí, usted lo va a hacer por fe. Porque usted le va a decir hoy al Señor, estoy adherido a este altar hasta que yo venza, Señor. Hasta que yo venza. No es hasta que usted se canse. Es hasta que venzamos. Dice el primer altar que le voy a indicar hoy para que usted lo levante. Edifique un altar cuando Dios te pide lo que más ama. ¿Qué es lo que tú más amas? Una vez estaba viendo un video de la pastora Kathy Kuhlman, una gran predicadora que Dios usó. Y aquella mujer hacía esa misma pregunta. Y yo mirando así con los ojos abiertos, porque es una mujer con mucha unción que Dios usó. Y en aquel video acercan la cámara y te mira así y te dice, ¿qué es lo que tú más amas? Y piénsalo en este momento. Y yo enseguida pensé, ya lo pensé. Muy bien, lo que tú más amas, hoy muere a él. Y yo, perdón. ¿Sabe lo que yo había pensado? Mi tiempo es lo que más amo. Y porque tenemos trabajos fuertes, trabajos donde nos implica mucho tiempo, donde a veces nos sentimos, wow, el tiempo se me va, yo quisiera, Señor, tener un poquito más de tiempo. Y aquella mujer me decía, muere al tiempo entonces. Y yo ahí escuché esa voz interna que dijo, es que tu tiempo es mi tiempo. Lo que tú amas, lo que tú no quieres sacrificar es de Dios, no es tuyo. Y Él te lo puede pedir, porque eso pasó con Abraham. En Génesis 22:9 dice, y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Usted sabe que él estuviera esperando 25 años, no son 2 días, 25 años por una promesa, por ver que su esposa quedara embarazada. Y llega Dios y le dice, entrégame lo que tú más amas. Yo me imagino la expresión de Abraham, la cara de aquel hombre cuando le dijo, entrégamelo. Pero lo tremendo es que Abraham no le dijo, Señor, pero es que es mi único hijo, ¿cómo te lo voy a entregar? No, agarró a Isaac y le dijo, vamos a montar ese altar. Y viene que agarró a su hijo. No le dijo, bueno, Señor, me voy a sacrificar yo por él, para que él viva. No, vamos a ir los dos. Vamos a ir a este sacrificio los dos. Muchas veces soltamos a nuestros hijos en los altares. Muchas veces decimos, somos nosotros. No, toma su mano, llévalo al altar. Abraham tomó a su hijo. Y cuando él llegó a ese altar, Isaac le dijo, bueno papá, ya está el altar, ya está allí la leña. ¿Y dónde está el cordero? ¿Qué le dijo Abraham? Dios proveerá. No le dijo, bueno hijo, tú sabes, tengo temor. No, le dijo, Dios va a proveer.
Dice que cuando él volteó a sus espaldas, había un cordero, se había enredado, ¿sabe de dónde? Diga, de los cuernos. Yo me imagino que cuando Abraham vio aquel cordero dijo, ¡ay, los cuernos de salvación! Allí está. Dios va a proveer. Dios va a proveer cuando yo muero. Cuando yo llego al altar y le digo, yo te entrego lo que tú más amas. Yo amaba mi tiempo y yo le dije al Señor, yo hoy muero, Señor, mi tiempo será tu tiempo. Yo me levanto, Señor. Cuando aquel hombre vio aquel cordero, dijo, ahí está el sacrificio. Dice en Juan 8:56, dice, Juan dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero si cuando vino Jesucristo ya Abraham había muerto, o sea, mucho tiempo. Cuando él vio ese cordero, él vio el día que Jesucristo iba a estar en medio de nosotros. Él dice allí la palabra, dice, se gozó de que había de ver mi día. Lo experimentó, lo vio. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado. Aquel Cordero. Edifica un altar a Dios cuando tengas angustia. Y aquí nos encontramos a Jacob en el libro de Génesis, capítulo 35, del versículo 1 al 3, dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a sus familias y a todos los que estaban con él, quita los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel. Quiero dejarlo hasta allí. Dice, quita. ¿Qué dice? Que tenía que, antes de ir al altar tenía que, ¿qué? Diga conmigo, quitar. No puedes levantar un altar si no has quitado los ídolos. Y llámese también ídolo lo que tú más amas. No solamente son, ¿verdad?, lo que conocemos. Dice, quita. Y lo otro que dice allí, ¿verdad? Dice, muda vuestros vestidos. Porque cuando tú te vas a presentar ante el altar como sacrificio vivo, tus vestidos deben ser limpiados. Porque el pecado trae manchas. Y Satanás anda como león rugiente. Anda viéndote como te acusa. ¿No estás viendo? Ahí está en el altar. Ahí te está orando y te acaba de decir una mentira. Ahí está en el altar y no ha perdonado. Dice, muda sus vestidos. Las otras 4 palabras que usted consigue allí. La primera está en el primeros versículos, dice, levántate, le dice Dios a Jacob. Le dice, levántate, hazme un altar. ¿Sabe que Jacob había experimentado, había pasado algo doloroso en su vida? Su hija había sido abusada. Pero el Señor, luego de que aconteciera este problema, Dios le dice, levántate, hazme un altar. Lo otro que dice allí, ¿verdad? Dice, sube a Betel. ¿Qué dice? Diga conmigo, sube a Betel. Nos identificamos con esta palabra. Siquem, donde vivía Jacob, era un lugar bajo. Mientras que Betel era un lugar alto. Si Dios había cumplido, era el momento en que Jacob debía cumplir. Él debía subir. Diga conmigo, subir. ¿Cuál otra palabra consigue usted allí? Dice, habita allí.
¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que habitemos en su altar, que nos levantemos en su altar. Dios invitó a Jacob a habitar allí, en un lugar alto cerca de él, no en medio de los cananeos. Betel era un lugar especial. El sitio donde había llegado Jacob para levantar su altar se llamaba Luz, y después ¿saben cómo lo llamó? Betel. Ya conmigo, Betel. Esa puerta abierta a la palabra, esa puerta abierta, esas puertas abiertas de nuestra iglesia para todo aquel que quiere ser salvo. Y por último, esa última palabra dice: haz un altar. Pero había que emprender un viaje. ¿Usted está dispuesto hoy a emprender ese viaje, ese altar? Dice el punto número 3: edifica altar para descansar y recibir lo sobrenatural. ¿Cuántos necesitan un milagro sobrenatural? Levante así su mano, hágalo por fe. Diga: Señor, yo necesito un milagro sobrenatural. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 5 dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. El versículo 6 dice: y su rival le irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Ana se acercaba al altar de Jehová todos los años. Su familia emprendía ese viaje, iba al altar, pero ¿cómo regresaba Ana? Amargada, frustrada y estéril. ¿Que si iba al altar? Sí iba. Pero ¿saben cuál es la diferencia que vino a Ana? El día que esta mujer tomó una decisión. El día que esta mujer dijo: estoy cansada de ser estéril, no quiero ser más estéril, ya no quiero más esa enfermedad, me cansé. Y dice la palabra que ese año volvieron a levantarse para ir al altar, pero vino algo a su vida. Yo le llamo ese espíritu de resurrección. Porque cuando Jesucristo nos toca, hay un espíritu de resurrección. Y esa mujer se levantó. Y esa mujer dice allí que se fue ¿a dónde? Al altar. A derramar sus lágrimas. Hasta la llamaron borracha. ¿Qué te pasa?, le dijo el sacerdote. Y ella le dijo: yo estoy agarrada del altar. Y yo no me voy a soltar de este altar hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no me des hijo, hasta que no venga la provisión sobrenatural. Y ella se tomó de ese altar. Dijo: no lo voy a soltar, no me voy a soltar hasta que me bendigas. Dejó de llorar. Es que la palabra lo dice. Dice que ella lloraba. Su esposo le decía: pero ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que un hijo? ¿Por qué lloras delante de tu rival? ¿Por qué lloras delante de tu problema? Pero ese día vino un espíritu de resurrección. Ese día ella se agarró de ese altar. Y dice en 1 Samuel, en el capítulo 1, versículo 19, que Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ellos. Dígale: Señor, tú te vas a acordar de mí, porque hoy me voy a aferrar a tu altar. Hoy me voy a agarrar de ese altar, porque vendrá la provisión, porque vendrá lo sobrenatural. Dele un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Démoselo fuerte, porque Él se merece tu gloria. Y por último, el último altar. El altar que viene de Dios para que se produzca la justicia. ¿Cuántos necesitan la justicia de Dios? ¿Cuántos necesitan que Dios hoy haga justicia? En Lucas capítulo 18,
Vamos a leer el versículo del 4 al 5 y después saltaremos al 7 al 8. Dice, durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no me deja de molestar, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con su visita me haga la vida imposible. El 7. ¿Acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? Miren lo que dice aquí, subrayelo. Dice, no hará justicia al que clama a Él día y noche. Quiero que se pongan en pie, porque vamos a hacer una declaración. Y los músicos ya preparados allí. Vamos a hacer una declaración. Y nos vamos a levantar ese puño. Porque hoy nos vamos a aferrar a ese altar. Llama, sigue tocando, sigue proclamando. Cuando Jesús te toque vendrá esa bendición. Y quiero que proclamemos lo que dice Jeremías, capítulo 29, del 13 al 14. Quiero que lo proclame. Quiero que abra su boca. Mire, la bendición no es solo para el que tenga la boca cerrada. La bendición es aquel que le dice, Padre, yo necesito que hoy me bendigas. Yo necesito la justicia. Yo necesito la provisión. Padre, yo lo necesito. Dice Jeremías, capítulo 29, el versículo 13 dice, diga conmigo, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encuentran, dice el Señor, pondré fin a tu cautiverio. Y diga conmigo fuerte, va a restablecer la bendición. Así que yo le digo a usted que necesita un milagro, corra al altar, corra, salga de ese asiento y dígale, Señor, yo vengo por un milagro. Yo me voy a tomar de este altar. En este altar hay lágrimas que han sido escuchadas. Hay lágrimas que usted va hoy a derramar.